Respecto de la realidad hay varias respuestas. El psicoanálisis dice que la realidad es imposible. El empirismo dice que la realidad es objetiva. El idealismo quizás dice que la realidad es subjetiva. Desde una perspectiva relativista, se puede decir que la realidad es relativa. Depende de la perspectiva. Y también, obviamente, depende de los referentes tenidos en cuenta. Si nos adentramos en la perspectiva del tejido del espacio-tiempo, se vuelve más complejo. Y la relatividad tiene un alcance de simultaneidad dinámica. Pero también podemos decir que la realidad es un acontecimiento y que estamos dentro del acontecimiento y estamos dentro de la realidad, que formamos parte de la realidad. Entonces, no podemos salir fuera de la realidad y fuera del acontecimiento para observarla, sino que participamos del acontecimiento, de su acontecer, a partir de nuestras experiencias. Jürgen Habermas decía que el acto comunicacional y por lo tanto las prácticas comunicacionales o prácticas de comunicación tienen pretensiones de verdad, pero son eso, pretensiones de verdad, no son la verdad. No se trata ahora de entrar en esa discusión de qué es la verdad, si existe la verdad o si no. Es una discusión filosófica ya anacrónica. Lo que interesa aquí es el alcance de nuestra experiencia y por lo tanto a partir del sustrato de la experiencia el alcance de la interpretación, el alcance de la narrativa que es parte precisamente de la interpretación en términos de utilidad para transformar el mundo. Volvamos a esa obsesión utópica. Por lo tanto, de lo que se trata es de saber sobre nuestra incidencia en el acontecimiento, es decir, a partir de nuestra experiencia social y nuestra interpretación, y sobre todo en la implicación que tiene todo esto en nuestras prácticas, qué incidencia tenemos en el mundo, qué incidencia tenemos en el mundo, dependiendo obviamente de la coyuntura y del contexto, de lo local, de lo nacional, por así decirlo, hablando de la geografía política nacional, pero también regional y continental y mundial. ¿Qué incidencia tenemos respecto a determinados problemas específicos definidos? ¿Qué incidencia tenemos respecto a la resolución de los problemas que nos planteamos y que nos aquejan? Hoy en día parecen que han estallado muchos problemas que no solamente son locales, sino son compartidos mundialmente por todos los pueblos y sociedades. Entre ellos, aquel problema que tiene que ver con esa definición eufemística de cambio climático, que en realidad corresponde a una crisis ecológica, es decir, a una crisis vital. Respecto a este problema, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué incidencia tiene nuestro conocimiento y nuestra actuación? Esa es la pregunta. Y hay problemas acumulados de tiempo no resueltos, los problemas que tienen que ver con la herencia colonial, o lo que se viene a llamar la colonialidad, los problemas que tienen que ver con la dependencia, es decir, con el modelo colonial del capitalismo dependiente. Pero también hay problemas acumulados que no se resuelven hasta ahora y cada vez se complican más por el desarrollo del capitalismo, problemas devenidos del capitalismo que tienen que ver con las explotaciones múltiples, no solamente del proletariado, de la fuerza de trabajo, sino también de los pueblos, en relación con los campesinos. El capitalismo, el avance del capitalismo provocan la descampesinización
siendo la campesinización y la recampesinización resistencias al capitalismo, quizás mucho más útil y con mejor implicación que la propia resistencia del proletariado, ya que el proletariado, en tanto obrero, en tanto fuerza de trabajo, en tanto salario, forma parte de la composición del capital. Hoy más que nunca, y esto es una impresión del momento que quizás compartimos muchos y muchas, esta impresión nos muestra de que estamos ante un mundo conflictivo, atiborrado de problemas no resueltos y que amenazan con hacer desaparecer la vida en el planeta y sobre todo con hacer desaparecer la vida de las sociedades humanas en el planeta. Estamos ante un orden mundial cada vez más peligroso y amenazante, no solamente porque tiene en su arsenal armas de destrucción masiva nucleares, sino porque cada vez los que manejan estas armas, los gobiernos que manejan estas armas, los estados y sobre todo los personajes que fungen de gobernantes y de representantes de organizaciones internacionales, sobre todo de frentes militares, son cada vez más irresponsables y cada vez están más inclinados a la catarsis. Entonces estamos en una situación peligrosa. Y si hablamos de lo que ocurre en el continente de Abya Yala, vamos a notar que la ofensiva contra las naciones y pueblos indígenas, contra los pueblos y las sociedades cada vez más es más agresiva, cada vez más es más desalmada y calamitosa. Pareciera que los pueblos y las sociedades, las naciones y pueblos indígenas están emboscados, están sitiados en una situación sin salida. Pero este es un parecer. Lo que importa es saber lo que está ocurriendo. Volvamos a esa discusión sobre la realidad. Obviamente se trata de impresiones. Estas impresiones son subjetivas, que la subjetividad forma parte, y las impresiones, por lo tanto, de la realidad. Eso no quiere decir que abarcan la realidad, que son un síntoma exacto de la realidad, no. Son síntomas que forman parte de una sintomatología y forman parte de referentes de la sintomatología que debe ser atendida por nuestras observaciones, nuestra experiencia y sobre todo por nuestras interpretaciones. El problema en el continente de Abya Yala es que la ofensiva contra las sociedades y pueblos, podemos llamar la declaración de guerra contra las sociedades y pueblos, viene de dos formas aparentemente contrapuestas. Viene por el lado del neopopulismo, pero también viene por el lado del neoliberalismo reforzado. Es decir, ambas formas del círculo vicioso del poder en la actualidad amenazan como tenaza a las sociedades y pueblos, concretamente a las sociedades y pueblos y las naciones y pueblos indígenas, de tal forma que se busca desbaratar todas sus resistencias. Se busca subordinarlas, someterlas, subsumirlas completamente a la vorágine de un capitalismo enloquecido en su fase de dominancia del capital financiero, especulativo y extractivista. En México
El anterior gobierno, el de AMLO, ha declarado la guerra a los caracoles, a las comunidades zapatistas, a los pueblos mayas, atacándolos no solamente estatalmente con el ejército, sino en connivencia con organizaciones paramilitares, inclusive con organizaciones paramilitares de las mafias, de los carteles, atacándolos económicamente con la gran empresa privada Angurrienta Nacional y las grandes empresas y monopolios de las transnacionales en el proyecto que implementa a fuerza y violencia llamado Tren Maya, cuyo impacto no es otra cosa que la destrucción de los ecosistemas de la selva lacandona y la destrucción del tejido social, sobre todo de la memoria nativa, de la memoria indígena, de la memoria maya, de la memoria de las luchas zapatistas. Desde el punto de vista del impacto y la destrucción, ¿qué diferencia hay que ataque un progresista a los caracoles y a las comunidades indígenas, o lo haga el neoliberalismo, o lo haga el priismo, que es la usurpación de la Revolución Mexicana por parte precisamente de los asesinos de Emiliano Zapata? Desde el punto de vista de los resultados no hay diferencia. Todas estas versiones, sujetos y organizaciones y expresiones no son otra cosa que las formas de el despotismo y la expansión del capitalismo en su desenfrenada vorágine de destrucción del planeta, de los pueblos y de las sociedades. Volvamos a la pregunta sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el alcance del concepto de realidad? ¿Qué implica la exigencia de la realidad? Al respecto, es importante evaluar estas preguntas y estas consideraciones en relación al presente, que es lo que vivimos, lo que experimentamos de manera inmediata, donde podemos tener certeza de lo que está ocurriendo, por lo menos al alcance de nuestras percepciones y de nuestras experiencias. Por ejemplo, lo que ocurre en la selva lacandona es, pues, parte de ese referente que llamamos realidad. De manera concreta, la pregunta sobre la realidad, en este caso singular de este evento amenazador del Tren Maya, puesto que está amenazando la pervivencia, la persistencia de las naciones y pueblos indígenas, concretamente de las comunidades mayas, de los caracoles y de las comunidades zapatistas. La pregunta concreta es ¿por qué un gobierno progresista como el de AMLO termina efectuando una guerra etnocida en la selva lacandona y se propone construir el Tren Maya a pesar de que destroza los ecosistemas, genera etnocidio y termina beneficiando a las grandes transnacionales, a las grandes empresas, a la burguesía nacional angurrienta, a las mafias y a los carteles que están interviniendo y atacando en una guerra no declarada, en una guerra soterrada contra los zapatistas y las comunidades mayas. En estas condiciones, la pregunta sobre la realidad se convierte en una pregunta: ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las razones por las que ocurre esto?
cuáles son las causas por las que ocurre esto. Entonces el presente nos lleva y nos traslada al pasado, no solamente al pasado inmediato y al pasado mediato, sino al pasado que corresponde a las estructuras de larga duración. Volviendo a la pregunta y haciéndola más directa, ¿por qué no se ha salido hasta el momento de la herencia colonial, de la herencia de la colonialidad, de las consecuencias reiteradas de las oleadas de conquista y de colonización? ¿Por qué se da la colonización y la reiteración de la conquista en distintas figuras y en distintos tiempos? Incluso ahora en la figura de un gobierno que se reclama progresista. Habla a nombre del pueblo mexicano e inclusive habla a nombre de las naciones y pueblos indígenas, inclusive en el momento de su asunción, imita los ritos y las ceremonias indígenas, claro que de una manera folclórica. Una respuesta inmediata podría ser que no se ha salido de la colonialidad, que el Estado-nación no es otra cosa que la continuidad de la colonialidad, por la vía del Estado moderno, por la vía de la modernidad barroca, que es la modernidad que experimentan las periferias del sistema mundo capitalista. Cuando respondemos de esta manera nos damos cuenta que la realidad no se remite pues solo al presente, que la realidad corresponde también al pasado, y de esta manera la realidad responde a distintas temporalidades que se conjugan, se combinan y dan lugar a distintas composiciones en distintos presentes. Esto en lo que respecta a la temporalidad, pero ya sabemos que desde la perspectiva del tejido del espacio-tiempo, la realidad responde al tejido espacio-temporal y por lo tanto tiene connotaciones con un tejido espacial cuyas tramas y urdimbres precisamente dan lugar a esa textura que hace a la realidad, que la hace visible y palpable, que la hace interpretable, pues está manifestada con signos, señales, marcas que son asumidos también desde la perspectiva simbólica, alegórica y desde la perspectiva de la prenarrativa que corresponde a las prácticas que se dan en la realidad, lo que da lugar también a una interpretación de esas presencias y manifestaciones fácticas, así como también se da lugar a interpretaciones narrativas, a narrativas sobre la realidad. Entonces, cuando hablamos de realidad, nos exponemos a la experiencia social, a la memoria de la experiencia social, a las huellas que dejan en la experiencia social esa relación con las composiciones de la realidad. Entonces, aquí adquiere una connotación más concreta, más dinámica, más integral, lo que llamamos realidad. Lo que llamamos realidad en la selva lacandona tiene que ver con la manifestación singular de la colonialidad en sus formas
concretas y violentas tal como se dan, con las nuevas figuras de los nuevos conquistadores, que obviamente, para decirlo de esa forma figurativa, han sufrido su metamorfosis. Ya no son los conquistadores a caballo y de coraza, sino son los conquistadores que hablan a nombre del desarrollo, que imponen y financian un Tren Maya ecocida, que son los conquistadores que adquieren perfiles violentos como los de las mafias y los carteles, que adquieren perfiles de menosprecio como lo hace la burguesía angurrienta, que adquieren perfiles de las transnacionales que controlan el mundo, las cadenas productivas y sobre todo la generación de procesos de acumulación ampliada de capital, a quienes, por lo tanto, no les importa para nada los efectos de sus intervenciones, inversiones y de la acumulación ampliada de capital, que no significa otra cosa que la destrucción amplificada en el planeta. Frente a esta realidad, la política y la ideología pretenden encubrirla a partir de discursos que se inventan otra realidad, a partir precisamente de la emisión de su propia visión del mundo y de lo que ocurre. Sin embargo, los discursos no cambian la realidad, las palabras no cambian la realidad como arte de magia, sencillamente la encubren, forman parte de lo que hemos dicho en el siglo XX, que es ideología, esa máquina fabulosa de la fetichización. Entonces, lo que ocurre es pues una especie de intento de adormecimiento generalizado, de intervención y colonización de las mentes para que acepten lo que ocurre, esta violencia demoledora del capitalismo en la selva lacandona, y más aún acompañada por un discurso edulcorante y demagógico del neopopulismo, del gobierno progresista, que precisamente hace lo que también una figura de la colonialidad y de la colonización lo ha hecho. Hablemos, por ejemplo, de la figura bondadosa que arranca en Bartolomé de las Casas, aquella visión que se horroriza ante el avance vertiginoso, destructor, asesino de la violencia conquistadora contra las naciones y pueblos indígenas. Y para protegerlos propone considerar los vasallos del rey y por lo tanto protegerlos. Lo que ha hecho la corona es precisamente promulgar la ley de Indias, la ley sobre los indios, que se considera vasallos del rey y a quienes hay que proteger. Sin embargo, sabemos por la historia que esto no se ha cumplido, aunque se haya dictado, que la violencia de la colonización y de la conquista ha seguido avanzando de manera violenta, destructora y asesina. Fue el propio Bartolomé de las Casas que va a proponer, para resolver el problema, el comercio de esclavos, llenar los vacíos que dejaban los pueblos desaparecidos con esclavos, sustituir el trabajo de los siervos por el trabajo de los esclavos. Es decir, sustituir una violencia colonial por otra violencia colonial. Inclusive viendo la bondadosa intención, esta intención no alcanza a salir del colonialismo,
sino lo hace más amable. Sin embargo, la destrucción colonial, la aculturación, el etnocidio continúan su marcha de vaciamiento cultural y de la destrucción de todo porvenir para las naciones y pueblos de Abya Yala. Bueno, se puede decir que esta figura de Bartolomé de las Casas asistencial se reproduce pues en el gobierno neopopulista de AMLO, que de manera bondadosa asiste a los pobres sin sacarlos de la pobreza, mejora su pobreza sin cambiar la estructura social y de poder que produce desigualdades. Inclusive se puede aceptar que mejora el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y busca incursionar en el desarrollo, en rutas que se parecen de manera superficial a una suerte de ruta a la independencia económica, pero no salen, pues, de la estructura de dominación del sistema mundo capitalista que ha definido centros y periferias y se ha inventado recientemente ese puente de los BRICS, pero el sistema mundo capitalista, que es una vorágine cuyo substrato es la colonización, persiste en su destrucción global, solo que bajo las condiciones de las revoluciones tecnológicas y científicas, bajo uso de la acumulación amplia de capital, de manera desbordada. Entonces, a pesar de esta intención desarrollista, no sale de la estructura de la dependencia en el contexto de la dominación del sistema mundo capitalista. En otras palabras, la larga y reiterada o el eterno retorno del colonialismo se da en distintas figuras. La dominación capitalista se da en distintas figuras y al hacerlo actualiza pues en estas distintas figuras y de una manera singular la colonización reiterada, la conquista renovada, la explotación desbordada y por lo tanto las distintas formas de dominación. La realidad en la selva lacandona forma parte singular de la realidad global del sistema mundo capitalista y por lo tanto de su impacto en el planeta. No salimos de esta realidad de las dominaciones y de la destrucción, aunque adquieran formas edulcorantes, demagógicas en las formas de gubernamentalidad clientelar. ¿Que estas formas se distinguen de las formas de gubernamentalidad neoliberal? Sí, por eso hay diferencias discursivas, de guiones, de personajes, de maneras de usar los discursos y las prácticas políticas, de maneras distintas de servir al gran capital de las grandes transnacionales y servir al orden mundial de las dominaciones. Esa es la diferencia, el tipo de servicio que se da, pero en ambos casos son operadores, son engranajes de estos diagramas de poder, de estas cartografías políticas que se dan de una forma singular y barroca en una formación social concreta como la formación social mexicana. Una última consideración sobre la realidad. Se puede acercar a la realidad a través de otros procedimientos, por ejemplo, los procedimientos estéticos, acercarse a través de la literatura, de la poesía,
de las narrativas que tienen que ver precisamente con la imaginación deslumbrante e iluminadora, con el teatro, usando simbolismos, alegorías simbólicas, metáforas, haciendo metaforizaciones y por lo tanto ocasionando pedagogías colectivas, grupales, transformaciones culturales, recuperaciones culturales. Es otra lectura de la realidad quizás más profunda que la que pretende describirla, que de por sí ya es imposible, pues tiene límites toda descripción. En este caso se apunta a lo que se llama el sentido inmanente o los sentidos inmanentes, y por lo tanto tiene una comprensión de la realidad en una complejidad mayor. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha recurrido desde un principio a la estética, a la literatura, a la narrativa imaginativa que ayuda a despertar la comprensión de una manera simbólica y metafórica, recuperando la realidad, sobre todo las dinámicas de la realidad, aquellas dinámicas, podríamos decir, ocultas de la realidad, pero que juegan un papel muy importante en la manifestación, en la realización y desenvolvimiento de lo que llamamos realidad, que es sinónimo de complejidad. En los comunicados del capitán se muestra este despliegue estético, literario, imaginativo, que ayuda a despertar la comprensión del desenvolvimiento de la realidad en la que estamos insertos e incidimos. Se trata de interpretaciones altamente figurativas y configurativas que invitan a la reconfiguración de parte de las lectoras y los lectores. La reconfiguración no solamente implica nuevas interpretaciones, hacer viva la interpretación de nunca acabar, sino invita a la acción, a intervenir en esa realidad, a intervenir imaginativamente en esa realidad e inventar realidades liberadoras. Las interpretaciones vertidas en los comunicados del capitán abarcan distintos planos de intensidad, distintos espesores de intensidad, abarcan localismos, regiones, geografías políticas distintas y sobre todo abarcan lo que llamamos mundo en toda su complejidad y sobre todo sintetizados en los problemas que han emergido y estallado y resumen precisamente la problemática mundial. Nos encontramos envueltos en viajes desde distintas perspectivas, sobre todo en viajes que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con el porvenir. Están las niñas, que son el futuro. Ellas hablan desde la experiencia más vital de la vida. Están las desaparecidas y las buscadoras de las desaparecidas y los desaparecidos. Nos encontramos ante reuniones donde se vierten reflexiones colectivas. Conocemos las resoluciones tomadas en asambleas respecto a los caracoles y a las comunidades en un ambiente de guerra no declarada, empero desbocada. En la exposición de todas estas interpretaciones y comunicados hay un núcleo poético
el de Rubén Darío, Los motivos del lobo. El lobo fiera, temido por todos, es convertido por Francisco de Asís, ganado a la paz y a la convivencia. Una vez que se ausenta Francisco de Asís, vuelven a atacar a un lobo manso y lo vuelven fiera. En la aldea, la gente no quiere la paz sino la guerra. Francisco de Asís, después de escuchar al lobo, que regresa a ser fiera, reza el Padre Nuestro, interpretando uno de los mensajes vertidos por el poema. Tienen que ver con que no se aprende, se persiste en el drama y en la tragedia. En relación a lo expuesto en los comunicados del capitán, podemos decir que se trata de comunicados antimaquiavélicos. Lo que importa no es el fin, sino lo que importa es el compromiso con la creación estética de la realidad.